mi corazón una palabra para líderes. Muchos habéis empezado ya a liderar y cada uno somos líderes en nuestra propia familia también, ¿verdad? Y sobre todo en nuestras propias vidas deberíamos de serlo. El libro de Nehemías a mí me fascina. Hay un libro que se llama Pásame otro ladrillo, que os lo recomiendo. Es buenísimo porque es todo un estudio del libro de Nehemías. Y el contexto podía ser muy fácilmente el de hoy en día, la Jerusalén espiritual y la Jerusalén física, porque Jerusalén estaba destruida. La ciudad de Dios, la ciudad que el pueblo de Dios tenía como su ciudad, estaba destruida. Y en un país grande donde Nehemías estaba de copero del rey, llega un hermano a Nehemías y le informa. Y entonces le dice que está muy mal. Vamos a ver un poco en el capítulo 1, si me acompañáis. Vemos en el capítulo 4, donde dice, en el 3, capítulo 1, versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esta era la situación del pueblo de Dios, y esta era la situación de Nehemías. Pero, ¿qué hizo Nehemías? Oró, ¿verdad? Primero lloró, luego hizo duelo y luego ayunó y oró. Se fue a la fuente, se fue al que sabía que le podía dar la solución a su tristeza, a lo que había cargado su corazón, ¿verdad? Nehemías, copero del rey en tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Cuando le habló de la desolación de la tierra, de cómo habían sido derribados los muros de Jerusalén, vemos aquí que se afligió en gran manera. Pero él, ¿qué hizo? No solo oró, pasó a la acción. Y ahí es cuando vamos a ver cómo se desarrolla la primera prueba. Es curioso, los que habéis visto el título y los que no lo voy a decir, yo he titulado porque también es un devocional que yo estaba leyendo y me llamó mucho la atención, porque es verdad que a veces esto pasa en nuestras vidas. La oración vence al ridículo, ¿vale? Es un título así un poco que a voz de pronto a lo mejor no podríamos entender, pero cuando lo desarrollemos, esta palabra esta tarde, veréis cómo la vamos a entender. La oración vence al ridículo. Y vemos que de aquí Nehemías pasa a esperar en Dios. Tampoco toma una decisión automática, ni de repente, ni sale corriendo. Si él ayunó, si él oró, él esperó en Dios. Y él esperó que Dios tocase el corazón del rey. Porque no solo él se fue a ayudar a sus hermanos, porque se fue a ayudar a sus hermanos a reconstruir los muros de Jerusalén con las manos vacías, sino que el rey le dio permiso. Imagínate que tú estás en tu trabajo y de repente viene una situación que te tienes que ir y tú dices, ¿y cómo hago yo? ¿Y cómo le digo yo ahora a mi jefe que me tengo que ir? Y que me tengo que ir varios meses. Pues mirad lo que le supuso a Nehemías esperar en Dios, que no solo se fue con el permiso del rey, sino que el rey le proveyó para que él pudiera ir y tuviera todo lo necesario para esa misión que Dios había puesto en su corazón. Daos cuenta, cuando tú esperas en Dios, cuando tú estás convencido de que tu carga Dios la ve, cuando tú tienes una relación con Dios que es como tu mejor amigo y le estás diciendo, mira, es que estoy de verdad cargadísimo con esta situación, no sé lo que hacer, no sé cómo hacer, sé que estoy atado de pies y manos, sé que estoy aquí en este trabajo y no me puedo mover. No cualquiera podía hacer ese trabajo además, porque ser copero del rey era probar, como algunos sabréis, y si no os lo digo, la comida y la bebida del rey para ver si estaba envenenada. Si por una de aquellas en ese transcurso está envenenada, ya Nehemías no se va, ¿verdad? Se queda.
pero bueno, era un trabajo no solo de riesgo, sino muy importante. El rey no iba a coger a cualquiera, no se podía quedar cualquiera en su lugar. Yo creo que el rey no se iba a fiar del primero que viniera, ¿verdad? Y tampoco habría muchos candidatos dispuestos, no creo que tuviera mucho currículum el rey ahí guardado para que pudieran sucederle a Nehemías, ¿verdad? Pero cuando algo es de Dios y tú sabes esperar y tú sabes que Dios está contigo, las cosas suceden, las cosas se alinean todo y se pone cada cosa en su sitio y hasta luego tú mismo te sorprendes, dices, vamos, pero es que yo ni me había imaginado cómo esto vendría a suceder de esta forma, ¿verdad? Yo en un día estaba, creo que ya lo comenté alguna vez, muy malita, estuve a punto de morirme, estuve 3 años enferma y yo solo le pedí a Dios ver a mis hijos crecer porque enfermé estando de 5 meses de mi hijo pequeño, que tiene hoy en día 28 años, y mi nena tenía 20 meses, 20 y pico, 18 meses. Cuando nació él tenía 22 meses. Y yo solo le pedía desde el primer momento, yo quiero ver a mis hijos crecer y quiero verlos servirte y quiero verlos para ti. Y esa era mi obsesión. Y daos cuenta, ahora estoy viendo a mis nietos. O sea, es que yo ni me lo creo. Porque a veces Dios hace las cosas de una manera que no podemos entender, ¿verdad? No lo podemos imaginar. Pero no todo es tan fácil. No pasamos de aquí a aquí y entre medio no hay nada. ¿Qué sucedió? Ahí es donde vamos a lo que nos ha leído nuestra hermana Mónica. Ya sabemos que al final Nehemías fue y cuando empezó, ¿qué sucedió? Capítulo 4. Cuando oyó Sanbalat, que era el gobernador de ese territorio, también os digo que el rey de Nehemías lo mandó como gobernador sobre su pueblo. Es otra cosa que hizo. Y ahora llega y allí hay un gobernador. Y dice, este viene a mí a quitarme el sitio. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, ¿qué pasó? Que se enojó en gran manera e hizo escarnio, hizo burla. Ahí es donde vemos que lo primero que puede hacer el enemigo a través de otros y a veces a través de ti mismo es burlarse. ¿A dónde vas? ¿Tú te crees que tú vas a hacer esto? ¿Tú de verdad crees que Dios te ha hablado? Aquí es donde viene la primera lucha y una de las más fuertes. Porque el enemigo ataca nuestras debilidades. Nehemías oró a Dios, se puso manos a las obras y quiso reedificar las murallas destruidas de Jerusalén. Pero ¿sabéis qué? Este es uno de los casos que yo meditando en ello, digo, ¿no ves como en otros casos Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Abraham? Aquí no vemos que Dios llama a Nehemías, vemos que Nehemías siente una carga, que es Nehemías el que va a Dios. O sea, que a mí pensando en esto, me he planteado, pues qué relación más linda y más filial y más de amigos tenía con Dios, ¿verdad? A veces decimos Abraham, pero podemos ver otros personajes, porque es que no, en ningún momento yo he visto que Dios dijera, Nehemías, ven, que tengo esta misión. Es que fue Nehemías el que fue con esta carga. Y empieza un diálogo con Dios. No solo fue oro, ayuno, hago esto, hago lo otro. No, es que hay un diálogo, hay una relación, hay una seguridad que tenía Nehemías, que Dios era su Dios. Y además no me extraña, porque para hacer el trabajo que hacía en lo natural, tenía que tener una seguridad tremenda en que su Dios le respaldaba. Porque yo no sé tú, pero yo me lo pensaría 2 veces antes de probar la copa del rey, porque antes de morirse él me iba a morir yo. Y yo no creo que él lo hiciera por el rey. Él lo hacía porque sabía que Dios estaba con él. Hay trabajos más peligrosos, hay trabajos menos peligrosos. El de Nehemías era muy peligroso y era muy de confiar en Dios y él lo hizo. Él toma la iniciativa y clama a Dios por su obra. Qué importante es esto, ¿verdad? Él toma la iniciativa. ¿Sabes qué?
A Dios le gusta que tú tomes la iniciativa. A veces decimos, estoy esperando el llamado de Dios, pero tú sabes que Dios está esperándote a ti. A Dios le gusta que tú tomes la iniciativa. Y esto es lo que hizo Nehemías. Nehemías tomó la iniciativa y Dios le respaldó, pero no sin luchas. A Dios le agrada mucho que tomemos la iniciativa. Mirad, acompañadme al capítulo 2, versículos 19 y 20. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonitas, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es eso que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Esto no se contesta así porque me sale. Esto se contesta porque hay una vida interiorizada en Dios, que sabe que esto es verdad, que yo soy hijo de Dios, que yo soy el que voy a reconstruir las murallas de Jerusalén, que yo soy el de este pueblo, vosotros no sois de este pueblo, vosotros no sois de Jerusalén. No estaba escuchando lo que le estaban diciendo, estaba yendo directamente a mostrarles dónde estaba su confianza. Y esto me encanta de Nehemías, porque me hace ver la seguridad que él tenía en Dios. En segundo lugar, ¿de dónde viene la seguridad de Nehemías? Seguimos leyendo. En el 2:12 dice, me levanté de noche y yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. A veces tenemos tendencia a proclamar rápidamente lo que creemos que debemos de hacer. Emocionalmente podemos sentir una carga y ¡pum! Y luego, como decimos aquí en Valencia, como los petardos, ¡pum! Explotan y se acabó. Pero Nehemías, daos cuenta lo que dice. Se levantó de noche y no le dijo a nadie lo que iba a hacer. Y para mí esto es sorprendente porque mirad, cuando llegamos al versículo 17 dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Otra cualidad de Nehemías, el pueblo le siguió. Y no le siguió porque él alardeara, sino porque primero demostró, luego comunicó y luego dijo, vamos a ponernos manos a la obra. Y yo el primero. Y se pusieron todos manos a la obra. Y vemos cómo el pueblo le respaldó. Esto es lo que a mí me fascina. Porque él no fue de primeras diciendo, aquí estoy yo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, venga, vamos a organizarnos. No, él fue solo sin decir nada. Y cuando ya reconoció todo el terreno y vio todo como estaba, entonces les dijo, lo primero, mirad, esto hay que solucionarlo. Tenemos que poner este problema, pasar a la acción. Tenemos que darle una solución a este problema. Y luego les dijo, el solucionador de problemas es Dios. Yo he hablado con Él. Estoy parafraseando un poco. Yo he hablado con Él y mirad todo lo que Él ha hecho conmigo. Y entonces fue cuando todos dijeron, edifiquemos. Pero ya vemos, como hemos leído, 2 versículos más para adelante, como rápidamente vienen a ridiculizarlos. Y esto ya es en el capítulo 2, pero es que luego en el 4 ya hemos visto lo mismo. Hay algo muy importante. Desde el principio, él puso su vida en las manos de Dios y sabía dónde estaba su fortaleza. Y por eso pudo actuar con la seguridad
de que Dios estaba con él. Cuando pones tus anhelos delante de Dios y dejas que Él los cumpla, es cuando suceden cosas maravillosas. Cuando para ti lo único que importa es tu relación de amistad con Dios, Él nunca te va a fallar. Él es tu amigo fiel. Cuando lo único importante para ti, más incluso que lo que tú deseas hacer, que restaurar esos muros, que empezar esa obra que Dios ha puesto en tu corazón, más que eso, lo más importante es tu relación con Dios, entonces Él va a estar contigo, nunca te va a fallar, porque Él es tu amigo fiel. Pero aún así llegó el día de la prueba. Sanbalá, gobernador en ese momento, como os he dicho, sobre el país, no quería perder su poder. Y su primera forma de ponerse en contra de ellos fue ridiculizarlos. ¿Y sabéis qué? Que lo peligroso del ridículo es que carga con cierta verdad, tanto cuando te lo dices tú mismo como cuando te lo dicen otros. El que se burla trata de llevar el enfoque hacia puntos débiles del burlado, puntos muchas veces dolorosos. La reacción de Nehemías fue buscar en su seguridad, oró a Dios, prefirió concentrarse en aquel que lo había llamado y que era más poderoso que cualquier carencia o limitación humana. Nehemías prefirió enfocarse en la obra que Dios había puesto en sus manos, a tal punto que aun cuando el mismo pueblo se debilitó, Nehemías se mantuvo firme en su convicción. El enemigo quería a veces es tú mismamente tu propio enemigo y a veces pueden ser voces de quien menos te lo esperas que vienen a decirte cualquier cosa que va a atacar tu punto débil. No vas a poder, te has metido demasiado, ¿a dónde vas? Porque quiere que te enfoques en eso que tú crees que no puedes, en esa debilidad que tienes. Pero coge el ejemplo de Nehemías, que no se enfocó en la debilidad, se enfocó en la fortaleza. Y la fortaleza no está en ti, la fortaleza está en Dios. Amén. En Dios está nuestra fortaleza. Solo en Dios. Y hay algo que me encanta de este pasaje, que es en el versículo del 10 al 17 del capítulo 4. Primero en el 9 dice, ya todos juntos. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matamos y hagamos cesar la obra. Ahí llega cuando tú, hasta los mismos que al principio empezaron contigo, también se quejan, también se vienen abajo, te ves solo, tú mismo dudas, pero mirad lo que sucedió. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares donde de donde volvieras, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Daos cuenta. ¿Qué hizo Nehemías? Trazó un plan. Por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Tapó los agujeros y los tapó con las familias. Unió a cada familia para que tapara un agujero del enemigo. Qué importante es la unión. Qué importante es que estemos juntos. Esto no es de uno. Esto es de todos los que hemos creído. Qué importante es que nos apoyemos los unos a los otros, que no nos dejemos llevar por la queja. Si se hubiera dejado Nehemías llevar por esa queja, mira, ahora nos dicen esto los judíos, ahora ya los acarreadores no pueden, les están dando más carga, es que ya no podemos más. Y él dijo, vale, vamos a tapar los agujeros. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo,
No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Les dio aliento. Les dijo lo que el Señor le dijo a Josué: no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Os dais cuenta de la relación que tenía Nehemías con el Señor? Sabía que el no temas era de Dios, sabía que la fortaleza era de Dios. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su obra. Llega un momento que el enemigo se cansa. Llega un momento que si es tu mente tu propia enemiga, se cansa. Pero se cansa cuando tú insistes, cuando tú vas al lado contrario, cuando tú no vas a tu debilidad, cuando tú vas a tu fortaleza. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Esto no quiere decir que yo bajo la guardia, esto quiere decir que yo sigo luchando, ¿verdad? Cada día peleo la batalla. Mirad, y este es de todo el libro de Nehemías mi versículo preferido. Y creo que el de mi esposo también, porque lo hemos compartido cuando estuvimos leyendo este libro y cuando hemos estudiado este libro, ¿verdad? Me encanta este versículo, el versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra, ¿qué tenían? La espada. ¿Cuál es tu espada hoy? La palabra. Con una mano en la obra, la acción, lo que tengas que hacer. Con la otra, la palabra. ¿Cómo venció Jesús? Con la palabra. ¿Cómo te habla Dios? Con la palabra. ¿Qué tienes que guardar en tu corazón mientras seas niño y no se te olvidarán cuando fueres viejo? La espada, la palabra. ¿Verdad? Me encanta este versículo. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Nehemías no solo edificó las murallas de Jerusalén, sino que volvió al pueblo, a su Dios. Volvió otra vez a edificar cada familia, cada casa, cada hogar a las sendas antiguas. Porque ya el pueblo sabía, pero necesitaba que alguien como Nehemías viniera y les recordara. Cuando escuchamos el llamado de Dios y obedecemos a Dios, va a estar con nosotros en todo tiempo, porque Él anhela ser partícipe de nuestros anhelos. Pero no se trata de trabajar y trabajar, pedir, esperar, se trata de tu relación con Dios. Todos los ejemplos que tenemos en la Biblia de hombres de Dios, os vais a dar cuenta que han tenido una relación tremenda con Dios. Sin relación no hay acción, no hay obra, no hay nada que hacer. Necesitas una relación real con aquel que se encontró un día contigo, con aquel con el que te encontraste cara a cara, con el que te enamoraste. Cuando te enamoras de tu pareja, cuando te enamoras en el noviazgo, todo es diálogo, querer saber más. ¿Te has enamorado así de Jesús? Necesitas enamorarte de Él. Necesitas anhelar su presencia cada día. Necesitas decir, yo no puedo vivir sin sentir la presencia de Dios, porque no puedo caminar si Él no va conmigo. Él quiere ser tu amigo fiel. ¿Estás liderando actualmente alguna organización o equipo? Agárrate a Dios. ¿Qué objetivo o sueño estás persiguiendo en este momento? Toma la iniciativa y ponlo delante de Dios. ¿Qué tipo de limitaciones piensas que tienes para lograr tu objetivo? No te centres en tus debilidades, céntrate en tu fortaleza, que es Dios. Mientras el ridículo se enfoca en lo pequeño de nuestro tamaño, la oración nos enfoca en la grandeza de nuestro Dios. Y ahora creo que habréis entendido el por qué la oración vence al ridículo.
porque la oración nos hace ver lo grande que es nuestro Dios y lo pequeño que es nuestro ridículo. No vale la pena dejarse llevar por todas estas cosas. Y yo os animo a algo también que hemos compartido mi esposo y yo más de una vez, y es el final de este libro. No me voy a meter, solo os animo a que lo leáis. El pueblo le pidió al sacerdote Esdras que leyera la palabra. Acabó con hambre, no acabó solo con las palabras, acabó con hambre de las cosas de Dios. ¿Y sabéis qué? Cuando Esdras se puso a leer la palabra que hizo el pueblo, lloraba. El pueblo lloraba oyendo como Esdras hablaba la palabra de Dios. Esto a mí me parece tremendo. Unas murallas destruidas, un pueblo dispersado, destruido, aburrido, sin cabeza, no tenía nadie que los dirigiera. Y un pequeño hombre, que para mí, me lo imagino, un pequeño hombre, que Dios no llamó, tomó la iniciativa, Dios lo usó para unir, para reconstruir no solo unas murallas, sino todas unas familias, todo lo que era el pueblo de Dios, que eran familias. Lo que somos, no somos un grupo de personas que se reúnen, eso ya lo hacen en los casales falleros. Somos familias, pero no familias porque yo venga con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, Rubén venga con su esposo, con sus hijos, Mónica venga con su tía. No, somos la familia de la fe. Allá donde vayas hay familia, tienes familia por todo el mundo y en el cielo más. No lo olvides. Y me parece sorprendente que Dios haya usado a alguien de esta forma solo porque se le ocurrió tomar una iniciativa con una carga en su corazón y no solo reconstruyó unas murallas, sino que reconstruyó toda una nación por familias. Yo quiero que en esta tarde podamos meditar sobre eso y espero que os haya servido para que lo podáis aplicar a vuestras vidas, a vuestros trabajos y a vuestros ministerios sobre todo, porque Dios nos está llamando y nos está llamando para algo más. Y seguro que cada uno sabe qué es ese algo más, pero el que mejor lo sabe es Dios. Habla con Él y Él te va a contestar. Amén.